Bueno, nosotros somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y estamos cursando nuestros ciclos clínicos en el Hospital General de Zona número 29 del IMSS. El día de hoy vamos a tratar temas de las complicaciones crónicas de la diabetes, y nuestro equipo está conformado por Cruz Cortés Paola Esmeralda, Hernández Segura Daniela, su servidora, Serra Islas Vladimir Ilich. Y pues bueno, primero vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que son las complicaciones crónicas y cómo se dividen, y tratar los temas de enfermedad vascular cerebral, así como de pie diabético. La división de complicaciones crónicas macrovasculares que se subdividen en enfermedad cardíaca coronaria, enfermedad cerebrovascular, vascular periférica. En microvasculares tendremos la retinopatía, neuropatía y nefropatía. Y en las mixtas, pues tendremos pie diabético, el cual pues, en un momento les vamos a explicar. Bueno, pues iniciamos con lo que sería la enfermedad cerebrovascular. La definición, pues, es en base a la Organización Mundial de la Salud, pues, lo cual define que es el desarrollo de signos clínicos de alteración focal o global de la función cerebral, con síntomas específicos que tienen una duración de 24 horas o más, dependiendo del paciente, y que van a progresar si no son atendidos inmediatamente hacia la muerte, y aparentemente no tiene otra causa más que un origen vascular. Tendremos que se subdivide en dos, que es el isquémico y el hemorrágico. Tenemos que el hemorrágico es debido a un problema en algún vaso sanguíneo que puede llegarse a romper en la parte cerebral, provocando así lesiones. Y el isquémico es la falta de oxigenación y parte de azúcar, o sea, glucosa, que llegan a afectar al funcionamiento del cerebro, bueno, al tejido cerebral, y por lo tanto habrá daño tisular. Siguiente, por favor. En cuestión de epidemiología, pues tendremos que la incidencia de esta enfermedad pues aumenta principalmente conforme aumenta la edad del paciente, comprometiendo a 3 por cada 10,000 personas que la llegan a padecer, y pues mayor complicación aún en lo que sería la tercera y cuarta década de vida, ¿no? Llega a haber de 300 de cada a 1,000 personas afectadas entre lo que sea la octava, o sea, entre 80 y 90 años. Y pues el riesgo es aún mayor en lo que sería el género masculino a comparación de las mujeres, aunque la posibilidad de muerte en ambos géneros pues es de 16 y de 8%. Siguiente, por favor. Bueno, los factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular se van a dividir en dos, perdón, en tres, en los no modificables, en los contribuyentes y en los modificables. En los no modificables vamos a tener la edad y el sexo. En los contribuyentes, el alcoholismo, el tabaquismo, la inactividad física o sedentarismo y la obesidad. En los modificables o tratables vamos a tener a la hipertensión, a diabetes mellitus y a la hiperlipidemia. Los más importantes dentro de los factores van a ser justamente los modificables junto con el tabaquismo. Bueno, la hipertensión va a ser el factor más reconocido en la hemorragia intracraneal primaria, ya que la capacidad que va a tener para ocasionar una enfermedad cerebrovascular va a ser consecuencia de las cifras aumentadas de la presión tanto sistólica como diastólica. Y es por eso que un control permanente de la hipertensión va a ser muy importante, ya que va a ayudar a disminuir la incidencia de un infarto isquémico o de una hemorragia intracerebral. La diabetes va a acelerar el proceso aterosclerótico en las arterias de grueso y fino calibre, por lo que si tenemos dos pacientes de la misma edad, una persona con diabetes mellitus y otra persona sin esta, el paciente con diabetes mellitus va a tener el doble de probabilidades o el doble de riesgo de presentar un EBC.
Y el tabaquismo también va a generar aterosclerosis, pero este va a ser principalmente en la carótida. Y un factor muy trascendental es la incidencia de enfermedades cerebrovasculares en el nivel de colesterol y de lipoproteínas bajas, el aumento de triglicéridos, y también va a tener otros factores asociados secundarios, como puede ser la poca ingesta de potasio o menores niveles séricos de este mismo. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que es la fisiopatología. Debemos tomar en cuenta para entender la fisiopatología que pues es uno de los factores más importantes, pues es tener diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque se asocia con la prevalencia anormalmente alta de lo que sería problemas cardíacos, hipertensión arterial, obesidad. Por lo tanto, pues el SB, la enfermedad cerebrovascular, pues vamos a tener que, va a iniciar con que el cerebro recibe un 20% del gasto cardíaco. Aproximadamente las cifras son de 800 mililitros de sangre que van a circular en lo que sería el cerebro en cada minuto. Una gota de sangre que fluye a través del encéfalo tarda alrededor de 7 segundos para pasar de lo que sería la arteria carótida interna a la vena yugular interna. ¿Por qué es importante saber esto? Porque debemos de saber cuántas cantidades son las normales y si hay alguna alteración en estas, pues nos va a indicar que ya hay un problema del SB. Vamos a tener que este flujo es continuo y se va a requerir debido a que el cerebro no almacena oxígeno ni glucosa por sí mismo. Por lo tanto, pues tiene que obtener energía de lo que sea el metabolismo aeróbico, de principalmente lo que sea la glucosa que va a viajar en la sangre. Pues tenemos que el flujo sanguíneo promedio de lo que sea el encéfalo normal, pues es de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral. Sin embargo, ante estas determinadas situaciones, el flujo de una región específica puede ser mayor. Ahora bien, si tenemos estos mismos niveles, pero que están descendiendo de 10 a 17 mililitros por cada 100 gramos de tejido, pues es que ya hay una alteración y por lo tanto la disponibilidad de lo que sería la glucosa y oxígeno que viajan hacia el tejido cerebral, pues va a estar comprometido, ¿no? Entonces vamos a tener que, para mantener el metabolismo oxidativo normal, pues se necesitan pocos minutos después del inicio de lo que sería la isquemia. La isquemia pues nos va a pedir que las demandas energéticas exceden la capacidad de lo que sería el síntesis anaeróbica, ¿sí? O lo que se conoce como el ATP. Y por lo tanto las reservas energéticas de las células están disminuidas. Como consecuencia de esto, pues lo que serían diferentes, o así que conductores y células, que es parte del lactato, los iones de hidrógeno, se van a acumular en el tejido neuronal. Subsecuentemente, pues va a haber un cambio en lo que sea el estado ácido-base del tejido. Entonces, se va a alterar el gradiente y el flujo de las conexiones cerebrales, o lo que se llama como un flujo iónico a través de la membrana celular, y pues va a ocasionar que los canales selectivos que hacen que las células del cerebro estén conectadas y hagan sus propios metabolismos, pues estén totalmente desequilibradas. Por lo tanto, también la liberación celular de potasio, sodio, cloro, entrada de calcio y la síntesis de los aminoácidos en esta parte, pues van a estar disminuidos de igual manera. ¿Esto qué va a acarrear? Pues de manera definitiva, pues un aumento en la toxicidad para el tejido nervioso y por lo tanto va a haber una lesión histopatológica, que pues esto va a ocasionar una oclusión cerebrovascular. El grado de daño pues va a depender de la duración que ya lleve como tal el desequilibrio metabólico, ¿no? En las células del cerebro. Y pues también va a existir una vulnerabilidad neuronal, que muchas veces la duración o severidad de la isquemia tisular que habíamos mencionado anteriormente también va a depender de qué tanto tiempo ya lleve la sintomatología del paciente. Y pues bueno, esto fue de manera específica lo que fue la fisiopatología. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora vamos a continuar con la clasificación. Tenemos que la enfermedad vascular cerebral se va a dividir en tres grupos: la isquémica, la hemorrágica y la trombosis venosa cerebral. Aunque principalmente se enfoca en la parte isquémica y la hemorrágica. La isquémica, que tiene una frecuencia del 80%, y la hemorrágica entre un 15 a un 20%. La isquémica tenemos que se va a dividir en dos: en isquemia cerebral transitoria, que representa a un 20%, y el infarto cerebral en un 80%. Bueno, tenemos que la isquemia cerebral transitoria va a ser la presencia de todo signo neurológico que se presenta antes de antes de los 60 minutos. Va a tener una recuperación espontánea y que, bueno, si nosotros la tratamos de buscar en una prueba imagenológica, no va a ser posible porque no va a haber rastro de ella. Bueno, por la otra parte tenemos lo que es el infarto cerebral. Para este existe una clasificación llamada TWAST, la cual lo va a subdividir en grupos por términos etiológicos. Bueno, tenemos lo que es la arteriosclerosis de grandes vasos. Como lo dice su nombre, se va a presentar en arterias de mayor calibre. Por lo tanto, bueno, esta se va a producir por un proceso de trombosis o tromboembolismo, que va a impedir lo que es el flujo sanguíneo hacia la arteria. Y bueno, como dice, grandes vasos van a ser de mayor a 1.5 milímetros o 1.5 centímetros o 15 milímetros. Después tenemos lo que es el cardioembolismo. Igual, como le dice su nombre, cardio, o sea, hay un problema cardíaco, y embolismo, que pues va a producir lo que es un daño neuronal. Bueno, tenemos que la principal causa de este va a ser por una fibrilación auricular no valvular, ya que se considera como la principal causa que va a producir un infarto cerebral. Y bueno, después tenemos lo que es la enfermedad de pequeño vaso, o también llamada lacunar. Esta, pues a diferencia de grandes vasos, van a ser unos infartos cerebrales de menos de 1.5 centímetros o menos de 15 milímetros. Em, bueno, este principalmente ocurre en lo que son las arterias lentículas estriadas y las talamoperforantes. Las lentículas estriadas, que son rama de la arteria cerebral anterior, y la talamoperforantes, que son ramas de la cerebral posterior. Em, Después tenemos lo que son otras causas, que estas son frecuentes en pacientes de menos de 45 años. Y pues bueno, se produce por procesos no arterioscleróticos. Y pues bueno, uno de los factores o etiológicos por los que se menciona es la disección arterial cérvico-cerebral, la cual consiste en lo que es un desprendimiento de la capa subadventicia, que va a producir lo que es una estenosis de este vaso. Al hacerse pequeñito, va a reducir lo que es el flujo sanguíneo, y pues va a llevar a lo que es la producción de un aneurisma. Y por último, lo que es la causa indeterminada. ¿Por qué se dice indeterminada? Bueno, pues es indeterminado porque o hay muchas causas asociadas hacia lo que es el infarto cerebral, o realmente pues no se sabe lo que es la causa. Pasando con la parte hemorrágica. Bueno, este igual tenemos que se va a dividir en dos: la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia intracerebral, que tiene una incidencia o una frecuencia del 10 al 15%. Y bueno, esta tenemos que se va a dividir en dos grupos: en la intraparenquimatosa o la intraventricular.
básicamente, pues va a ser el origen en donde se va a producir intraparenquimatosa, o sea, entre el parénquima, y la intraventricular, pues entre los ventrículos. Y bueno, tenemos que la intraparenquimatosa va a presentarse en un 85% de los casos de causa primaria. Después tenemos la subaracnoidea, que tiene una frecuencia del 5 al 7%. Y bueno, se, se cree que su etiología es por una ruptura de un aneurisma sacular y se considera que tiene una mortalidad del 4 al 7%. Bueno, pasando con el cuadro clínico, se divide en isquémico y hemorrágico. El isquémico, pues bueno, tenemos que generalmente se presentan lo que son sintomatologías como el déficit motor o sensitivo, alteraciones del habla como la disfasia o la afasia, alteraciones visuales como la diplopía, la cuadrantopsia y la hemianopsia. Además también se puede presentar alteraciones en la marcha como lo es la ataxia, vértigo y la presencia de amaurosis. Pasando a la parte hemorrágica, bueno, tenemos que va a depender de acuerdo a su clasificación. El hemorrágico que se va a dividir en intracerebral y subaracnoideo. Entonces tenemos que el intracerebral lo que va a hacer es que se van a presentar lo que son alteraciones neurológicas. Va a ser de inicio súbito o con síntomas que van a ir evolucionando. Y bueno, también puede ir acompañado de sintomatología que nos esté refiriendo un aumento de la presión intracerebral. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues lo que son vómito, náuseas, cefalea, además de otros síntomas como el déficit neurológico sensitivo motor, que es de forma colateral. Pasando con la otra parte, que es la subaracnoidea, pues tenemos que va a ser muy característico que presenten lo que es una cefalea, pero demasiado dolorosa, que de hecho el paciente puede describir como la peor de su vida, además de sintomatología parecida al intracerebral, que es la presencia de náuseas, vómitos y pues la cefalea, ¿no? Bueno, también se pueden presentar lo que son las parálisis del nervio tercero y del sexto. Empezando con el diagnóstico, pues el diagnóstico va a ser clínico, pero vamos a tener que utilizar o ayudarnos de estudios complementarios, como puede ser la tomografía computarizada, la imagen por resonancia magnética o un ecografía por Doppler. Por medio de la tomografía computarizada se van a demostrar y localizar con precisión hemorragias tanto pequeñas como más grandes, infartos hemorrágicos, sangre subaracnoidea, coágulos en aneurismas, malformaciones arteriovenosas y regiones bien definidas de infarto. También vamos a poder ver tejido isquémico. Y por medio de la imagen por resonancia magnética, vamos a poder detectar zonas sin flujo de los vasos, también alteraciones, las cuales van a ser consecuencia de necrosis isquémica y también de gliosis. Y la imagen por resonancia magnética va a tener ventajas sobre la tomografía computarizada, ya que puede demostrar pequeñas lesiones lagunares en planos profundos y anormalidades en el tronco del encéfalo. Las técnicas de resonancia magnética ponderadas por difusión nos van a permitir detectar la lesión del infarto en términos de minutos desde que ocurrió el accidente. Esto quiere decir que podemos verlo antes
que en una tomografía computarizada y en otras secuencias de imagen por resonancia magnética. Otros métodos que también nos van a ayudar va a ser la ecografía por Doppler, ya que nos va a demostrar la presencia de placas ateromatosas y estenosis de vasos de gran calibre, particularmente de la carótida, pero también del complejo vértebro-basilar. La técnica de Doppler transcraneal pues ha alcanzado una enorme precisión, ya que nos va a permitir detectar y cuantificar de forma aproximada pues la oclusión de espasmos de los vasos principales que van a constituir el círculo de Willis. La siguiente, por favor. Bueno, continuamos con el tratamiento. Bueno, aquí lo que principalmente se recomienda es el uso de trombólicos, sobre todo lo que es la RTPA Alteplase, que se debe de administrar o la recomendación de acuerdo a las guías de práctica clínica que sea administrada durante las 3 a 4.5 primeras horas de presentar lo que es el inicio de los síntomas. Y bueno, esta tenemos que se va a administrar con una dosis de 0.9 miligramos sobre kilogramo. Y pues bueno, se recomienda que se va a dividir como en dos dosis. El 10% que va a ser la primera dosis, que se va a administrar en el mismo minuto, en un minuto, y después de ese minuto va a ir seguida de la segunda dosis, que va a representar al 90% restante durante los 60 minutos posteriores. Bueno, también se recomiendan lo que son algunas medidas generales. Estas pueden ser el cuidado de la vía aérea, el monitoreo cardíaco, la administración de soluciones salinas al medio, el oxígeno en caso de que pues así lo requiere el paciente, ya que pueden presentar hipoxemia, la vigilancia neurológica estrecha, una posición en semifobler, la cual se recomienda que tanto la guía de práctica clínica como la Asociación Americana de Cardiología recomiendan que todo paciente con un aumento de la presión intracraneal eh, se ha demostrado mejoría que los tengan en una posición de 30 grados. Después tenemos también importante lo que es el manejo de la presión arterial, ya que si la presión arterial presenta datos de arterial sistólica mayores a 185 milímetros de mercurio o presión diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio, se debe de iniciar tratamiento, ya sea con la betalol a dosis de 10 a 20 miligramos vía intravenosa en 1 a 2 minutos, o el uso de nitroprusiato o nicardipina en infusión de 5 miligramos cada hora, y se va a incrementar la dosis hasta tener 2.5 miligramos hora en intervalos de 5 a 15 minutos, sin rebasar la dosis máxima, que es de 2 de 15 miligramos sobre hora. Bueno, también el uso de el manejo de antipiréticos en caso de presentar fiebre, el monitoreo y el manejo de la hiperglucemia, que sea, bueno, hiperglucemia mayor a 140 miligramos, aún en pacientes que no sean diabéticos. La profilaxis de trombosis venosa periférica con la compresión intermitente, ya sea mediante el uso de medias de compresión o dosis profiláctica de anticoagulantes. También una movilización temprana y rehabilitación temprana, y el uso de antiagregantes plaquetarios. Uso de antiagregantes plaquetarios debe de iniciarse a las 24 horas después del caso de la trombosis. Y pues bueno, algunos que se mencionan es el uso de la aspirina en dosis de 75 a 325 miligramos, o el uso de copidogrel igual en dosis de 75 miligramos.
Bueno, también tenemos lo que es un tratamiento quirúrgico. Este principalmente va dirigido en los casos de enfermedad vascular cerebral de forma hemorrágica, ya que pues va a haber un ocupamiento en la cavidad intracraneal. Y pues bueno, lo que se quiere es, son medidas descompresivas. Entonces tenemos dos, la craneotomía suboccipital descompresiva, que bueno, se produce o se va a realizar, sobre todo cuando se producen lo que son hemorragias cerebelosas, que van a estar generando pues lo que es un efecto ocupante sanguíneo en lo que es el espacio. Y pues bueno, este se va a utilizar pues para prevenir y tratar lo que es la herniación de lo que es el tallo cerebral. Y por el otro lado, pues tenemos también lo que es la hemicraniectomía descompresiva, que es útil en el edema maligno del hemisferio, igual para evitar complicaciones y pues, del paciente. Bueno, este es un algoritmo sacado de la guía de práctica clínica, que más o menos pues resume algo de lo que les acabo de decir, en el cual dice que si el primero se debe de valorar si el paciente va a ser candidato a iniciar un tratamiento trombolítico, porque esto va en cuestión del tiempo que ya les había mencionado, que tiene un lapso entre 3 a 4.5 para ser administrado. En el caso de que no lo cumpla, pues aquí nos dice mayor a 6 horas, dar aspirina y se debe iniciar el manejo para isquemia o hemorragia. Valorar el ingreso a cuidados intensivos o a la unidad de ictus. En el caso de que pues sí esté en tiempo, se tiene que valorar los criterios de exclusión de menos de 3 horas y valorar los criterios de exclusión de 3 a 4.5 horas. Dentro de los criterios de menos de 3 horas, lo que más se hace relevancia es el valor de las plaquetas, que sea de menos de 100,000. El tipo de trauma cráneo o el EBC previo en los últimos 3 meses. La presencia de lo que son síntomas sugerentes a lo que es la hemorragia subaracnoidea. Que haya la presencia de un sangrado activo. Y por el otro lado, de los criterios de exclusión de 3 a 4.5 horas, los que más se destacan es la edad mayor a 80 años, la NISH mayor a 25, esto tiene que ver con una clasificación. Si es que toman anticoagulantes orales y si tienen historia de padecer lo que es la diabetes con EBC previo, además de los criterios que pues vienen aquí. Entonces, siguiendo nuestro algoritmo, tenemos el segundo valor a rectificar, que es la presión arterial, ya que como les mencionaba, si tenemos altos niveles, se tiene que iniciar un control para disminuirla. Y pues bueno, si aún así nuestro paciente continúa con presiones elevadas de mayor a 185/110, no se debe de considerar el tratamiento trombótico. Bueno, en el caso de que nuestro paciente pues no presente alteraciones en su presión arterial, pues obviamente pues sí puede ser un candidato para iniciar lo que es nuestro tratamiento trombótico. Y pues bueno, igual se debe de hacer una valoración de ingreso a lo que son los cuidados intensivos o la unidad de ictus. Bueno, dentro de las complicaciones que tenemos para la enfermedad cerebral vascular, van a ser principalmente las de tipo isquémica, donde en mayor frecuencia fueron una úlcera por presión, neumonía o edema cerebral. Y en cuanto a las complicaciones de ese del tipo hemorrágico, vamos a tener a las más frecuentes, que son hipertensión endocraniana y vasoespasmo. Algunas otras complicaciones que se pueden agregar va a ser parálisis o paresias, afasia y disfagia, pérdida de la memoria o dificultad para pensar, problemas emocionales, dolor o parestesias, así como cambios en la conducta y en la capacidad del cuidado personal. El siguiente tema es el pie diabético. Siguiente, por favor.
Como definición tenemos que es la infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos del pie asociados principalmente a neuropatías o alguna enfermedad vascular periférica de diferente magnitud, dependiendo el grado de avance. En las extremidades inferiores, principalmente a los pacientes con diabetes mellitus diagnosticada. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que la prevalencia del pie diabético pues, se asocia principalmente a la edad, género y lugar del paciente, desde un 2.4% al 5.6% de la población en general, con al menos un 15% de diabéticos que lo padecieron antes de su vida. En cuestión de úlceras, y tendremos que de un 50 al 60% con grado de peligro de amputación del pie o de la extremidad inferior. Y tenemos también que un 85% de los pacientes con amputaciones previas pues han tenido algún problema, ya sea de alguna ulceración. Siguiente, por favor. Ok, dentro de los factores de riesgo para pie diabético, pues se van a dividir en dos, en los no modificables y en los modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables vamos a tener el sexo, la edad y el tiempo de evolución de la enfermedad mayor a 2 años. Y los factores modificables son una hemoglobina glicosilada mayor a 7.5%, antecedente de tabaquismo, onicomicosis o tiña pedis, o lo que conocemos más comúnmente como pie de atleta, obesidad, sobrepeso, enfermedad vascular periférica, neuropatía periférica, presencia de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, dislipidemias y deformidades del pie. Siguiente, por favor. Pues bueno, ahora seguimos con la fisiopatología del pie diabético. Bueno, vamos a iniciar con saber que pues hay dos factores importantes y dos características importantes del pie diabético. Vamos a tener que la presencia de neuropatías y la insuficiencia vascular y alteraciones de la respuesta a la misma infección causada, así como la reducida movilidad articular que determina la existencia de las presiones anormales que existan en el paciente diabético presente, pues va a haber una vulnerabilidad en los pies, ¿no? Entonces, tenemos que la neopatía diabética, pues incluye la pérdida motora, de sensibilidad y la afección autónoma. La neuropatía motora, pues va a afectar a todos los músculos del pie, lo que da lugar a deformidades articulares que inducen un cambio de presión sobre determinada superficie plantar. Esto va a causar que se concentre principalmente sobre lo que sería la cabeza del metarsiano y el talón al momento de apoyar el pie. De ese modo, pues se va a estimular la formación de callosidades que serán las precursoras de las ulceraciones. Entonces, la neuropatía sensitiva pues va a favorecer la formación de alguna ulceración, ya que reduce la percepción de la misma, ¿no? O sea, sentir dolor y por lo tanto, pues no, el paciente no se va a dar cuenta que tiene una lesión. Y conforme avance el tiempo, la lesión y el roce en los zapatos que usa el paciente, pues va a causar infecciones graves, ¿no? En la zona. Vamos a tener ahora que la enfermedad vascular periférica, pues induce a la isquemia y que contribuye a la formación de muchas úlceras en el pie diabético. El sistema circulatorio periférico, que es el que va a influir de manera específica en los pacientes diabéticos con frecuencia, las arterias van a estar calcificadas en mayor o menor grado y por tanto son más rígidas y menos elásticas. Este hecho, unido a la formación de circulación lateral alrededor de lo que sería una estenosis, propicia que exista una mayor predisposición a la aparición de procesos gangrenosos en este tipo de pacientes. Es frecuente que las infecciones del pie no se detecten en un paciente diabético hasta que el estado sea muy avanzado, propiciando así ya un riesgo mayor en que sea amputado el miembro inferior. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar con el cuadro clínico. Como ya lo mencionó mi compañero Vladimir, tenemos que
va a ser a causa de la formación de una neuropatía diabética y de la insuficiencia venosa. Bueno, tenemos que puede presentarse lo que es una neuropatía diabética, ya sea sensitiva, motora o autónoma. En la cuestión sensitiva, como le dice su nombre, pues va a corresponder a partes de la sensación, de la percepción del paciente. Por lo tanto, podemos ver que se puede haber una reducción de lo que es la percepción del dolor, entumecimiento, parestesias, que puede ser como el hormigueo, la quemazón, un dolor lacinante. El dolor lacinante se describe como un dolor agudo, es decir, que es demasiado fuerte. La pérdida de secuencia al tacto, al dolor, la temperatura, el dolor profundo, la vibración y la propiocepción. Bueno, en cuestiones motoras, va a corresponder, vamos a estar hablando también de la movilidad del paciente. Este se va a presentar por una debilidad, atrofia o deformidades de las articulaciones de los dedos, como la presencia de lo que son los famosos dedos en martillo o en gatillo. Bueno, estas deformidades articulares van a producir pues lo que son alteraciones en la marcha, porque van a modificar los puntos de apoyo del caminar de nuestro paciente. Bueno, al producirse esta alteración y este cambio de puntos en el pie del paciente, puede llevar a la formación de callosidades y por ende a la formación de úlceras. Después tenemos a lo que es la autónoma, la cual se va a presentar por un falso calor en pie, una disminución en la sudoración, la presencia de piel seca, que pues va a tender a generarle a nuestro paciente lo que son fisuras o grietas en el pie, que pues bueno, esta presencia de fisuras o grietas puede ser un factor para la introducción de, de bacterias. Bueno, respecto a la otra parte del cuadro clínico, tenemos la parte que le corresponde a la enfermedad vascular periférica, que bueno, básicamente serían como signos y síntomas relacionados a ella, como la presencia de la claudicación intermitente, es decir, que le va a producir un dolor a nuestro paciente al caminar. Este va a ceder cuando se encuentra en posición, bueno, se sienta y va a aumentar el dolor cuando nuevamente continúe con su marcha. También se puede presentar lo que es el dolor en reposo o en decúbito, la frialdad de lo que son las extremidades y por ende también una pérdida del vello en la piel. Bueno, pasando a cuestiones de clasificación, tenemos que se mencionan dos escalas principalmente. Estas básicamente, o por qué se clasifica al pie diabético, es para ver qué tipo de manejo se le va a dar, dependiendo de la lesión que presente el paciente. Entonces tenemos la escala de Texas, la cual va a valorar lo que es la profundidad y la existencia de infección o no, o la presencia de isquemia. Bueno, en la parte longitudinal tenemos que se va a valorar lo que es la parte de la profundidad de la lesión y se clasifica en grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. Y en la parte transversal va a corresponder a si no hay síntomas de infección o isquemia, que le correspondería el estadio A. Con respecto al estadio B, ya se considera infección, el estadio C, la presencia de isquemia y el estadio D, pues por ende, la combinación de la... También tenemos otra clasificación, que es la clasificación de Megid-Wegner, la cual son 6 categorías o grados, y cada grado va a describir lo que es el tipo de lesión. Tenemos que los 3 primeros, es decir, del 0 al 2, se van a considerar cuestiones de profundidad de la lesión. El número 3 va a considerar ya lo que es el proceso infeccioso y el 4 y el 5 van a hablar sobre lo que son datos de enfermedad vascular.
Bueno, el tipo de lesión, si es que no hay ninguna lesión, pero se considera un pie de riesgo porque tiene pérdida de la sensibilidad y todos parte de del cuadro clínico que les mencioné anteriormente. La presencia de úlceras, si son superficiales o profundas, la úlcera que es profunda más un absceso, es decir, que nos está dando datos de infección. Y pues ya la parte más grave, que es la gangrena, ya sea limitada o extensa. Y cada una va a tener pues sus características que aquí se demuestran. Bueno, aquí también les puse una imagen ilustrativa en la cual pues nos dice grado 0 va a ser una lesión cerrada. Grado 1, la úlcera superficial. Grado 2, úlcera profunda. Grado 3, úlcera con celulitis o abscesos. Ya nos está hablando de lo que les digo, un proceso infeccioso. El grado 4, que es la gangrena localizada. Y el grado 5, que ya es una gangrena por completo del pie. Bueno, para hacer el diagnóstico, pues principalmente este nos va a ayudar, uno, a evitar lesiones y que éstas pues no evolucionen a diferentes estadios y pongan en riesgo la extremidad de nuestro paciente. Bueno, para poder ayudarnos al diagnóstico o para poder pues prevenir que tengan lesiones o que estas evolucionen, vamos a ocupar algo que se denomina cribado de pie diabético. El cribado va a comprender la inspección visual, la valoración del calzado, una exploración sistemática musculoesquelética. También vamos a valorar signos de isquemia arterial y el uso de monofilamento o diapasón. La secuencia correcta de este es, en primer lugar, una buena anamnesis. Y esta se tiene que completar con una inspección y una exploración física adecuada. Con esto se va a pretender detectar el pie de riesgo. ¿Qué quiere decir por pie de riesgo? Aquel que presenta neuropatía periférica, enfermedad vascular periférica, una historia previa de úlceras o amputación y deformidades en los pies. La anamnesis y la inspección de los pies se tiene que hacer en cada visita programada, generalmente cada 2 meses, con un mínimo de 4 veces al año. Y en cada visita se tiene que preguntar al paciente sobre una posible presencia de síntomas de neuropatía periférica, como es el dolor, quemazón, hormigueos, calambres, los cuales van a ser de un predominio nocturno y que van a mejorar al ponerse de pie o con la deambulación. Asimismo, se les tiene que interrogar sobre la presencia de posibles síntomas de enfermedad vascular periférica, como es la claudicación intermitente, dolor en reposo, el cual no va a mejorar con la marcha, y el dolor, pues este va a empeorar también con la elevación del pie, el calor o el ejercicio. También tenemos la frialdad en los pies. Además que se tiene que investigar sobre la existencia de factores de riesgo, pues modificables. Después de esto, se tiene que inspeccionar el pie en busca de hiperkeratosis, deformidades, fisuras, grietas y específicamente úlceras. De forma global, pues se tiene que prestar atención a la higiene y el cuidado de los pies, principalmente a la hidratación y un buen corte de uñas, así como el uso de medias, calcetines y calzado adecuado. Tenemos para comprobar que este es adecuado y que no contenga cuerpos extraños o también que no presente un desgaste excesivo. En esta parte, el consejo preventivo va a ser muy importante. Otra parte del cribado va a ser la exploración de la enfermedad vascular periférica. El primer medio que vamos a utilizar para la exploración de la vasculopatía, pues va a ser la observación y la palpación de las piernas y los pies de nuestro paciente. Esto nos va a orientar hacia la existencia de una enfermedad vascular periférica, pues la presencia de cambios de color, cambios de posición de la extremidad, puede ser una excesiva palidez al elevar el pie o enrojecimiento al descenderlo. También la frialdad de la extremidad en comparación con la otra, la existencia de cambios tróficos, como puede ser una atrofia del tejido celular, una piel brillante, ausencia de vello en el dorso del pie o onicogriposis. El siguiente paso, pues vamos a realizar va a ser la palpación de los pulsos de ambas extremidades inferiores del paciente.
Una ausencia de pulsos va a indicar la presencia de isquemia arterial. Muchas veces nuestro paciente va a llegar con edema y esto pues no nos va a facilitar la palpación de los pulsos. ¿Esto por qué? Puede ser por el edema o por la calcificación pues de los mismos y pues esto va a dificultar la maniobra exploratoria. Después se tiene que realizar el cálculo del índice tobillo-brazo o índice de Yau, el cual va a consistir en que, en la presión arterial sistólica del tobillo y la presión arterial sistémica del brazo. Para medir la presión del tobillo, se va a colocar el manguito de presión justo encima del tobillo y la presión se va a determinar mediante un Doppler manual colocándolo sobre la arteria medial posterior o pedia. En ausencia de un Doppler, pues se va a utilizar la palpación manual del pulso. Normalmente el índice tobillo-brazo va a ser superior a los 0.9. En casos de claudicación intermitente, su valor va a oscilar entre 0.5 y 0.8. Y en caso de dolor en reposo, va a ser menor a 0.5. Algo que es importante conocer es que las personas mayores, sobre todo pues los pacientes diabéticos, va a haber una calcificación de la capa media arterial, por lo que se van a obtener presiones falsamente elevadas e índices por encima del 1.5 aún en presencia de una enfermedad vascular. El siguiente paso pues va a ser la exploración de la neuropatía periférica. La polineuropatía distal mixta y simétrica va a constituir la forma más frecuente de neuropatía periférica y pues de la afección sensitiva que en general va a predominar sobre la motora, va a aparecer inicialmente en las zonas más distales de la extremidad, progresando próximamente y va a adoptar una distribución en calcetín. La presencia de una neuropatía periférica se va a explorar con la sensibilidad perceptiva táctil, que nos va a ayudar para eso el monofilamento, la sensibilidad vibratoria y térmica mediante el diapasón y la presencia de reflejo aquileo con el martillo de reflejos. El monofilamento es un filamento de nylon que va a tener un determinado grosor, el cual va a ejercer fuerza constante al presionarlo con la piel. El paciente se tiene que colocar en decúbito supino sobre la camilla de exploración con los ojos cerrados y se va a presionar el monofilamento, el cual se tiene que doblar durante 1 a 5 segundos y se le preguntará al paciente si siente o no su contacto. En primer lugar, pues se tiene que realizar la prueba en la mano del sujete y se le va a pedir que comunique cuando sienta el toque del filamento en el pie. ¿Esto para qué? Para que vea que pues no va a lastimar, no va a cortar, solamente vas a ejercer una pequeña presión. Las zonas de explorar van a ser 10, que van a ser el primer, el tercer y el quinto dedo. También la primera y tercera y quinta cabeza de los metatarsianos, 2 pruebas en medio del pie, la cual va a ser una en el talón y una en el pliegue entre el primer y segundo dedos. Y vamos a notar la presencia de sensibilidad en las 10 pruebas realizadas. Y bueno, con el diapasón se va a explorar la sensibilidad y la temperatura, valorando si nuestro paciente detecta o no el frío del diapasón. Además que con este mismo se va a explorar la sensibilidad vibratoria, colocando el diapasón sobre la cabeza del primer metatarsiano. Otra cosa que tenemos que valorar va a ser la presencia de una infección. Es necesaria una observación constante, pues para que el diagnóstico de infección del pie diabético pues no pase a más y consecuentemente pues pueda recibir un tratamiento oportuno y no se retrase. Hay que pensar en la posibilidad de una infección si existe una herida que desprende mal olor, así como zonas hiperémicas, edematosas con linfagitis, y también puede haber crepitación en los tejidos adyacentes a la herida y también supuración de los bordes de la herida si hacemos presión. También se pueden agregar diferentes signos o síntomas generales, los cuales nos van a inducir a la sospecha de infección, como puede ser la presencia de fiebre, taquicardia, una elevación en la velocidad de sedimentación globular y el aumento del recuento leucocitario. En el caso de que encontremos una úlcera profunda, se le va a pedir una radiografía de pie.
Esto para la determinación de la presencia de osteomelitis. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar con el tratamiento en el cual, pues bueno, principalmente se recomienda que sean medidas preventivas, ya sea como el que el paciente pues tenga un óptimo control glucémico, eh, para que nos permita ayudar la presencia de infección y la cicatrización de la herida que presente en el pie. También el uso de calzado adecuado para el pie diabético que no tenga costuras, ya que esto puede generar la formación de las úlceras. Y también, pues bueno, tenemos lo que son las medidas de descarga. ¿Qué es esto? Bueno, pues consiste en evitar lo que es el apoyo o carga sobre las úlceras. Esto ya sea mediante la utilización de lo que son las férulas de descarga con contacto total. Em, o en el caso de que pues no se pueda, se recomienda también el vendaje de lo que es la herida. Esto para pues evitar lo que es la presión y que siga produciéndose una mayor lesión. Bueno, también tenemos lo que es el desbridamiento. Con desbridamiento, bueno, este es desbridamiento quirúrgico. Va a estar indicado en todas las personas que ya estén cursando con un proceso infeccioso, a diferencia de las medidas de descarga que únicamente se realizan en pacientes que presentan la úlcera pero no tienen infección. Y bueno, se le dice desbridamiento quirúrgico porque se va a hacer la reserción de lo que es el borde queratóxico de la lesión, ya sea mediante la utilización de tijeras o de un bisturí, para que pues podamos tener lo que es un tejido granular. Eh, bueno, también tenemos lo que es el uso de apósitos. Este uso de apósitos, tenemos diferentes tipos de apósitos, sin embargo, no siempre los tenemos a nuestra mano. Entonces, generalmente se puede utilizar lo que es el apósito. em, debe estar como, bueno, son gasas húmedas que bueno, van a estar húmedas de lo que es suero fisiológico salino y se van a colocar en lo que es la lesión, esto para evitar su contaminación y va a mantener lo que es un ambiente húmedo para la lesión. También tenemos lo que es la antibioterapia. Eh, bueno, esta pues originalmente pues no se debe de realizar, ¿no? A menos de que exista una presencia de un proceso infeccioso. Bueno, aquí les puse una tabla con algunos de los medicamentos que generalmente se utilizan. Y pues bueno, estos van a depender del tipo de lesión que presente nuestro paciente. Si tiene una infección que está limitada en extensión y que no tiene presencia de osteomelitis, se puede hacer el uso de la amoxicilina con el ácido clavulánico de 500 miligramos vía oral cada 8 horas. También el uso de, ¿cómo se llama? De cefalosporinas de primera generación, como es la cefalexina en 500 miligramos vía oral cada 6 horas, y el uso de la clindamicina de 300 miligramos vía oral cada 6 horas. Eh, bueno, ese para el caso de que pues no presente como tal una alteración mayor. Cuando tenemos infecciones profundas que ya afectan tendones, pero aún estas respetan lo que es las estructuras óseas, se puede usar la combinación de clindamicina más levofloxacino entre 2 a 4 semanas y en algunas alternativas se puede usar lo que es el ertapenem, sin embargo este no viene en el esquema de la guía de práctica clínica. El uso de la ceftriaxona, que sería 1 gramo día intravenoso o intramuscular, que va a quedar dividido cada 12 horas. O el uso del metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas. Ahora tenemos lo que es en los casos de infecciones extensas.
que tengan un antecedente de haber sido manipulados o que hayan presentado ya lo que es antibioterapia previa, que bueno, aquí se consideran lo que son las lesiones de nivel 4 tomando la clasificación de Texas. Y pues bueno, es útil eh, el tratamiento con ciprofloxacino, que es de 500 miligramos a 750 miligramos vía oral cada 12 horas, o bien ya cuando hay un proceso infectivo mayor y que no haya respuesta a esta dosis, se considera dar de 400 miligramos intravenoso cada 8 a 12 horas por 10 a 14 días. Igual aquí viene lo que es el uso del ertapenem como otra opción. Em, y la clindamicina intravenosa. Esta sería bueno, en el caso del ertapenem sería 1 gramo cada 24 horas. Y pues bueno, también se puede utilizar lo que es el metronidazol de forma intravenosa. Eh, Bueno, regresando a lo que es ya la última etapa, es la que debemos de evitar, es la amputación, la cual está recomendada en caso de que exista necrosis, ya sea de uno o de varios dedos, la gangrena digital o del antepié, y que presente el paciente lo que es un dolor incontrolable que no cede con analgésicos y que presente una necrosis extensa e infección potencialmente mortal. Y por último, pues las complicaciones del pie diabético principalmente pues va a ser infección, isquemia, dolor neuropático, úlceras, una amputación o incluso la muerte de nuestro paciente. Y pues justamente es a lo que no queremos llegar, a ninguna de estas complicaciones, pues principalmente con la prevención y con la educación a nuestro paciente.